Bien, vamos a la última entrevista. Gracias, Cintia, otra vez. Hemos pasado por cómo construir un cuestionario, cómo mantener anonimato. Ya tengo la información. Ahora, ¿cómo tabulo y cómo analizo estos datos? Ya. Los datos siempre dependen de cómo fue tu población, qué estás midiendo, si es que estás terminando con intervalo, con nominal, con qué tipo de datos estás terminando. Si es que están hablando de cualitativo, el análisis es bastante complicado en cuestión de que tú tienes que ir un poco sacando patrones y depende de la estrategia de quién uses. Si es que es cuantitativo, tu análisis estadístico depende del tipo de variables que tuviste, del tipo de datos que recibes. El programa personalmente que utilizo yo es SPSS, ese es el que más me gusta, yo lo he practicado mucho y le he cogido práctica y le he cogido gusto inclusive, por más que odio las estadísticas, le terminé cogiendo gusto. Un consejo en este tema es siempre ponerle nombres a los variables. Yeah. Porque a menudo uno lo deja como, bueno, variable 1 me acuerdo que es tal cosa, variable 2 es tal, y no hay tal. Después de un rato uno ya se le vuelve una mezcla tal que poner nombres a los variables, por más que sea un nombre larguísimo, entre más descriptivo, más me voy a acordar yo de qué estoy hablando con este variable. Entonces siempre poner variables y así ya queda todo bien organizado. ¿Te refieres en el cuestionario, cuando en SPS, cuando vas construyendo las preguntas? ¿A ese momento te refieres? Claro, en SPSS tú tienes las diferentes como columnitas ahí, irle poniendo. Si te puedes poner la pregunta con línea por debajo o con puntito, irle organizando que esté lo más exacto posible, es mucho más fácil luego organizarte y saber de qué exactamente estás hablando cuando te salen las 200 páginas de resultados. Claro. Ahí ya es mucho más fácil porque tienes todo escrito. Si es que tienes variable 1 y ya te olvidaste que era el 1 versus el... Esto es también mucho, una a veces tiene 200 preguntas, variable 1 versus variable 123. Se vuelve demasiado complicado. Si es que tienes la pregunta y las cosas ahí, se va a volver más organizado y la tabulación y todo lo que es el análisis se vuelve mucho más fácil en ese sentido. Ya se me olvidó. ¿Y qué otro? Como ya tengo tabulados, ahora ¿cómo analizo? Ya, el análisis entonces depende mucho de qué exactamente hice yo. Podemos tener, por ejemplo, muchas veces con encuestas inclusive chi cuadrado o t-test o dependiendo un poco de eso, siempre mantener los análisis de ser posible y si es que mis variables se aplican, el mantener cada pregunta un poco como separada, a menos de que yo quiera hacer grupales, tratando de hacer, qué sé yo, 5 preguntas en grupo, analizar esas 5 en grupo, pero ir paso a paso. Entonces el análisis siempre paso a paso, ir analizando uno por uno, de tal manera demora más pero hay menos confusión. Entonces voy analizando, por ejemplo, si tengo que hacer con chi cuadrado porque es una población así o porque es una comparación de un grupo contra una población en general, hago mi chi cuadrado y saco los resultados y tengo aparte. Entonces voy haciendo como pequeños grupitos y así no se me vuelve extremadamente confuso. Depende mucho si es que voy a hacer una ANOVA o un t-test, un chi cuadrado, un MANOVA, MANCOVA, todas estas cosas depende mucho de qué exactamente son mis variables. En internet hay muchos recursos de árboles de decisión que ayudan mucho justamente a eso, entonces uno puede ir siguiendo el árbol de decisión. A ver, mis datos son intervalo, entonces es de esto, mi variable dependiente es de este tipo, es de esto, y así uno puede ir. ¿Cómo se puede llamar cómo buscamos, por ejemplo, un árbol de decisión? Creo que hay uno que se llama justamente, es en inglés, Statistics Decision Tree. Yeah. Creo que así lo tengo, pero inclusive puedo buscarlo a ver si es que lo tengo digitalmente y te lo podría hacer llegar para que pero con el nombre ya podríamos buscar. Claro. ¿Qué errores no debo cometer o debo evitar cuando tabulo y analizo? Cuando analizo, salirme demasiado de lo que realmente mis resultados me dicen. Muchas veces uno tiene un resultado que muestra, qué sé yo, casi significancia y yo ya concluí que había significancia y mi análisis dice que aquí yo encontré perfecto. Cuando no es así, cuando mis datos no lo estaban diciendo. Siempre ser quizá más hacia el lado conservador en cuestión de mi análisis. Decir lo que realmente los números me están diciendo. Y si es que no, si es que voy a decir algo más allá de lo que mis números me están diciendo, decir, estoy saliendo más allá de lo que mis números me están diciendo, pero posiblemente por aquí se ve algo que habría que investigar más allá, pero yo no lo puedo concluir porque mis datos no me lo están diciendo. Entonces siempre quedarse en lo que realmente mis números están diciendo, no sobreasumir, uno tiende a, como uno ya tiene su idea de qué va a pasar, uno tiende a sacarlo una tangente y sobreasumir. Eso es un peligro muy fuerte que existe, entonces hay que tener mucho cuidado en ese momento al hacer el análisis. Y en lo de tabulación es un poco esta organización, siempre mantener la mayor cantidad de organización posible. Es tedioso quizá al principio, pero después de un rato ya te va ahorrando mucho el tiempo después de haberte confundido. A mí me pasó inclusive en mi tesis de maestría, no me organicé porque dije, no me organicé al principio y más o menos a la mitad del proyecto se me armó tal mezcla entre todos mis datos que me tocó borrar todo y volver a empezar el análisis de datos desde cero, organizando poquito a poquito y ahí sí pude, pero terminé con 200, ahí sí fue 200 páginas de resultados que como no los organicé al principio,
me perdí. Imposible. Me tocó volver a empezar todo, lo cual me demoró entonces el doble de tiempo por no haberme organizado y ir despacio que ando de apuro, algo así. Está bien. ¿Algún material, algún texto, libro, autor, página que nos recomiendes? El libro que yo uso bastante, bueno, yo uso para mi clase de psicología experimental, se llama Psicología Experimental justamente, y es de David W. Martin. ¿Ya? Es de Cengage Learning, de la imprenta. Es un libro que simplifica bastante todo. Siempre les comento a mis estudiantes que a veces trata de hacer unos chistes medios extraños, Martin, en el libro, pero lo hace bastante sencillo, te cuenta las cosas lo más simple que puede y por eso hace estos chistes para tratar de hacerlo sencillo y divertido. Pero ahí comenta, por ejemplo, los sesgos que puede haber al crear una pregunta de un cuestionario, o cómo puedo yo tener un participante que me va a responder algo porque piensa que yo quiero oír esa respuesta, y como mis cuestionarios no necesariamente son lo que en la vida real está pasando, como mis cuestionarios me pueden decir A y en la vida real lo que sucede es B. Entonces todas estas cosas las comenta dentro de ese libro. Es un libro bastante sencillo, bueno, y sí está en la biblioteca. Voy a buscarlo. Una última pregunta. La observación también es un método que no hemos topado ni en los qualis ni en los quantis. Lo he encontrado tanto como quali, tanto como quanti. ¿Cuándo debo usar observación? ¿Cuándo es recomendable? ¿Es quali o es quanti o puede ser las dos cosas? Puede ser ambas, depende, porque siempre depende de cuál es el instrumento que yo tengo básicamente en el que voy a medir. Entonces, si es que yo hago una observación y hago solamente una descripción de lo que yo veo, termina siendo quali. Si es que yo hago una observación, pero observo cuántas veces la persona dijo una mala palabra, se convierte en cuantitativo. Entonces depende de cómo yo lo haga. La observación es usualmente utilizada cuando no hay tampoco mucha información sobre el tema, cuando es más exploratorio siempre. Entonces cuando yo quiero explorar o cuando no quiero que mis participantes se enteren de que yo estoy investigando algo, porque justamente el que sepan puede cambiar su conducta. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, voy a medir cuántas veces tú dices en un día malas palabras, escríbeme aquí, va a decir una. Si yo le veo y digo, ay, dijo 1, 2, 3, 5, y voy apuntando, su conducta no va a cambiar. Entonces, observacional ayuda mucho cuando deseo no cambiar la conducta de mi participante y cuando deseo verlos en un ámbito natural. Entonces, deseo ver a los estudiantes que están caminando por aquí el patio de la San Francisco. Deseo observar eso, no quiero cambiar su ámbito y no quiero decirles, entren a esta aula, que va a cambiarles el contexto. Entonces, cuando quiero verle en este ámbito natural y cuando quiero evitar al máximo el yo cambiar la conducta de esta persona o de mi participante, ahí es cuando utilizo una observación. Es larga, es difícil, pero es chévere también. Muy bien, creo que eso es todo. Muchísimas gracias, Cintia. Gracias por tu tiempo.